Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hacer un proyecto de modelado con arcilla polimérica. Vamos a hacer estas figuritas que son molcajetes, que son una herramienta prehispánica que se utilizaba en México y bueno, todavía en algunos lugares, que sirven como una especie de licuadora o un mortero. Vamos a empezar con nuestra arcilla polimérica negra. Es entre negra y blanca, es una mezcla. Y voy a utilizar la cucharita medidora de una cuchara para asegurarme del tamaño, o bueno, para medir la cantidad. Y posteriormente con esta otra herramienta en forma de bola voy a presionar de manera que quede un semicírculo o una semiesfera en la parte interior. Con mucho cuidado de no deformar mucho nuestra figura, vamos a sacarla de nuestra cucharita medidora y la volvemos a poner en nuestra bolita y vamos a girarla sobre la mesa para alisar los bordes, ya que se puede quedar marcada la cuchara. Entonces esto nos va a ayudar a que quede lisa nuevamente. También la presiono sobre la mesa para que también me quede el corte o el borde de mi semiesfera parejito. Y una vez que quedó, vamos a cortar una tirita del mismo color de arcilla. La vamos a cortar en 3 pedazos. Estos van a ser las patitas de nuestro molcajete. Vamos a darle un poquito de forma, vamos a redondear uno de los bordes o uno de los lados. Una vez que ya tenemos nuestras 3 piezas, vamos a fijarla al cuerpo de nuestro molcajete. Vamos a utilizar unos alambritos. Los voy a insertar en cada una de las patitas de nuestro molcajete. Y posteriormente en el cuerpo del molcajete voy a hacer 3 pequeños orificios que me van a servir de guía para fijar las patitas. En cada uno de los orificios voy a agregar pegamento del tipo horneable, que es de la marca Sculpey. Aquí ya agregué el pegamento y ahora voy a agregar las patitas. Fijé cada una por separado, es decir, pegué una y posteriormente me aseguré de disimular esas líneas de unión. Estoy utilizando esta otra herramienta. Y pues la intención es que no se vea la unión y además nos ayude a fortalecer precisamente la unión de las piezas. Aquí ya prácticamente la tenemos lista. Voy a agregar un poquito más de pegamento ya que lo corrí mientras estaba manipulando mi molcajete. Y repetimos el mismo procedimiento. Vamos a jalar un poquito de la arcilla de las patitas para que se integre al resto del molcajete. Aquí ya vamos en la tercera. Así es como va quedando nuestro molcajete. Vamos a zafarlo con mucho cuidado de la bolita y vamos a darle un poquito de textura, ya que el molcajete original pues está hecho de piedra y tiene cierta porosidad. Aquí ya tenemos nuestro molcajete prácticamente listo y vamos a agregarle lo que es la manita del molcajete. Vamos a cortar un pedacito pequeño de arcilla polimérica y vamos a hacer precisamente como si fuera pues sí, la manita del molcajete. Le vamos a agregar también textura para que tenga la apariencia de roca, de piedra. Y con un alambrito y pegamento también lo podemos fijar a nuestro molcajete si es que lo queremos fijo. Esto nos puede servir mucho para hacer algún llaverito. Nuevamente marcamos la textura y le damos un poquito de forma. Y una vez que esté listo lo vamos a hornear durante 30 minutos a 130 grados centígrados o 275 grados Fahrenheit. Aquí ya lo tengo horneado. Esta es otra versión que hice con la manita suelta, no está fija, ya que le vamos a agregar contenido a nuestro molcajete. Va a ser guacamole con totopos. Y bueno, voy a empezar dándole forma a mis totopos. Para ello voy a hacer una laminita delgada. Aquí la estoy aplanando simplemente. Inicialmente la emparejé, es decir, la dejé como un trapecio
corté los bordes superior e inferior de manera que quedaran derechos y posteriormente las esquinitas. Y ahora le vamos a dar un poquito más de color con pasteles. Estos son colores pastel en polvo. También podemos utilizar gises, más que nada para que tenga esa apariencia de totopo, que es medio horneadito y esas irregularidades en el tono. Y ahora vamos a cortar la forma, que son esos triangulitos. Aquí nuevamente les estoy dando más color para los bordes, ya que quería que pareciera como que estaban tostaditos. Entonces estoy tomando el pedacito de totopo y lo estoy frotando contra el bloque de color pastel. Aquí podemos ver cómo queda, si se ve como un totopo. Y ahora para calentarlos, como son tan delgadas piezas, no podemos meterlas al horno ya que se quemarían. Entonces las estoy calentando con mi pistola de calor, les estoy aplicando calor directamente. Y también hice un par de laminitas rojas y verdes que van a ser pedacitos de la salsa que vamos a poner en nuestro guacamole. Aquí ya tengo mis totopos listos. Y como les decía, estas otras laminitas que hice las vamos a utilizar para que simulen el chile y el jitomate que usualmente se agregan al guacamole. Aquí les estoy recortando con unas tijeritas. No importa si quedan irregulares las formas, de hecho es hasta mejor, diría yo. Aquí ya estoy vaciando todos en mi cucharita medidora. Y ahora vamos a hacer la mezcla que va a ser el guacamole con este sellador acrílico que se utiliza generalmente para construcciones y se puede conseguir en cualquier ferretería. Le estoy agregando color verde y amarillo para hacer el tono del aguacate y lo revuelvo. Todo esto lo estoy haciendo sobre un pedacito de papel aluminio, ya que pues como se fija es muy difícil retirarlo de algún recipiente, entonces es mejor si lo hacemos en algo que sea desechable. Aquí ya prácticamente tengo mi mezcla lista, se ve un color muy similar al del aguacate y ahora vamos a agregarlo con una espátula a nuestro molcajete. Si recordarán, esta versión no tiene la mano del molcajete fija, entonces es más fácil agregarle el guacamole. Posteriormente vamos a agregarle la manita para que quede ahí adentro. Y ahora voy a agregar los pedacitos de arcilla roja y arcilla verde que hicimos para simular jitomate y chile respectivamente. Continúo agregando y revuelvo un poquito. Hay que tratar de que no queden tan ocultos para que no se terminen perdiendo en nuestra pastita. Y agrego unos puntitos más o unas piececitas más con un pincel de silicona para que queden justo en la superficie y que se note el detalle. También podemos limpiar un poquito las partes que no queremos que lleven el guacamole. Y ahora vamos a introducir la manita del molcajete a nuestra mezcla. Vamos a agregar los totopos que también ya endurecieron. O bueno, que los endurecimos, los horneamos con nuestra pistola de calor. Agrego todavía un poquito más de detalle con los pedacitos rojos y verdes. Ahora me estoy auxiliando de unas pinzas. Y así es como nos quedó nuestro pequeño molcajete con su guacamole, sus totopos y su manita de molcajete. Se ve bastante coqueto y así generalmente lo sirven en los restaurantes. Y su otra variación más sencilla, que es sin contenidos, nada más con el molcajete y su manita. Y otra variación que se me ocurrió fue en el tono de la piedra. Usualmente tenemos en México tanto molcajetes oscuros como claros. Este es el claro. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este proyecto. Si es así, por favor denme un like o suscríbanse a mi canal. Y por último, cabe mencionar que estos molcajetitos están disponibles en mi tienda de Amazon. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.